El próximo 10 de abril será el Día Internacional de la Homeopatía, una práctica que ha crecido en los últimos años, y Hola Habana ha querido hoy traer este tema a nuestro segmento para la familia. Para ello nos acompaña en esta jornada el doctor máster en Ciencias en Medicina Natural y Tradicional, Pavel Esteban García Valido, quien es especialista de primer grado en esa especialidad en el Hospital Manuel Fajardo y es el jefe del Departamento Docente de Medicina Natural y Tradicional en la propia Facultad del Fajardo. Bienvenido a Hola Habana y gracias por acceder a nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí hablando de homeopatía, una de las modalidades terapéuticas más importantes también de la especialidad. Vamos a introducir el tema y explicamos qué entendemos por medicina homeopática. La homeopatía es una práctica también de la medicina natural y tradicional que surge en Alemania por el médico Samuel Hahnemann, que nació el 10 de abril de 1775. ¿Es por ello que se celebra el 10 de abril el Día Internacional de la Homeopatía? Sí, se está haciendo un maratón del 8 al 10, una jornada mundial por la homeopatía y las prácticas. ¿Comenzó hoy entonces? Comenzó hoy. Y entonces hay que hablar un poquito de la historia de la homeopatía para entenderla, porque las personas hablan de las goticas, pero no saben cuánta ciencia hay detrás de estas goticas, cuánta experimentación pura hubo detrás de esas goticas. Pues Hahnemann nació en una ciudad de Sajonia, en Alemania, y estudió medicina a los 20 años en la Universidad de Leipzig. Una vez que se gradúa, durante la práctica médica se da cuenta que no está de acuerdo con muchos procederes de esa época y se dedica a vivir de las traducciones. Él hablaba griego y francés y durante estas traducciones encuentra en los libros de medicina de plantas de la época que Cullen, un médico famoso, decía que la quinacrina, el árbol de la quina de Perú, curaba porque era amargo y tónico estomacal. Él plantea que no, que la quina curaba porque era capaz de producir en las personas sanas síntomas similares a los del paludismo. Y probó en mismo dosis diarias de 12 gramos de quinacrina y comenzó a sentir los síntomas del paludismo. Fiebres tercianas cada tercer día, mareo, vértigo, presión sanguínea elevada, visión borrosa. Y cada vez que repetía una dosis de ese medicamento, volvía a sentir los síntomas similares. Entonces empieza un poco a explicar eso y a experimentar en él esta sustancia y otras sustancias. Y entonces con esa teoría decide diluir esas sustancias médicas, esas tinturas originales, irlas diluyendo, ver hasta dónde eran toleradas por el organismo y mantenían la forma de curarse. Posteriormente se da cuenta que en los viajes de una ciudad a otra, los medicamentos que habían estado sometidos a los golpes del viaje tenían una mejor efectividad que lo que estaba en una vitrina. Entonces ahí aparece el concepto del golpe al medicamento homeopático. Y entonces la homeopatía entonces es el estudio y el tratamiento y el diagnóstico también a partir de plantas, animales o minerales, donde se experimentaron a las personas un grupo de síntomas que provocaban en esos pacientes. Entonces él estudia cómo en el diagnóstico de la medicina y del paciente hay una similitud entre lo que hoy llamamos reacciones adversas y el cuadro clínico que se producía en un paciente y en las enfermedades existentes en ese entonces. Entonces él hace una correlación entre los síntomas que producía la administración de esta sustancia y la enfermedad natural existente en la práctica médica. Y entonces empieza a practicar y a administrar estos medicamentos y encuentra que estos medicamentos diluidos eran capaces de curar. Entonces ahí aparece el concepto entonces de la dinamodilución y después de la succión o el golpe. Y es que surge entonces la homeopatía a partir de animales, minerales o plantas, pero aplicado a partir de ese concepto de homeo, similar y patología. Entonces, que lo que es capaz de producir una enfermedad artificial es capaz también de curar una enfermedad similar existente en la naturaleza. ¿Y qué enfermedades entonces se pueden curar a partir de la homeopatía? Bueno, a partir de la homeopatía se pueden curar todas las enfermedades o síntomas que pueda tener un paciente a partir de los estudios que se han hecho. Hay libros muy gruesos que son las materias médicas que tienen hasta 2.000 o más medicamentos y se pueden curar enfermedades agudas como asma, hipertensión,
los síntomas que producen estas enfermedades, las fiebres, los dolores de cabeza, los cólicos nefríticos, la lumbociatalia. Son cientos los síntomas o signos que pueden ser curados. ¿Y cómo se puede hacer un diagnóstico en homeopatía, doctor? Bueno, un diagnóstico de homeopatía sí requiere de un profesional preparado porque se ve al paciente globalmente como un todo a través de un interrogatorio detallado del examen físico, donde el médico tiene un gran conocimiento de la materia médica homeopática, de qué manifestaciones tiene el paciente como un todo por regiones, por parte de su cuerpo, por sistemas aparatos y por las emociones. En este caso se habla de un método holístico donde se ve al paciente en conjunto como un todo, tanto como piensa, cómo se siente, a qué hora del día se siente peor, con qué agrava, en qué época de año, con qué alimentos, qué gustos, qué deseos tiene a la hora de comer. Y entonces se hace una primera consulta en enfermedades agudas y posteriormente se hace una historia clínica y se profundiza en ese diagnóstico, siempre por un profesional de la salud. ¿Cómo elegir entonces el medicamento homeopático adecuado? Bueno, el medicamento homeopático adecuado se usa por el simillimum. Se busca la correlación que existe entre los síntomas que se encuentran en el paciente como un todo, desde la cabeza a los pies, y en todas sus emociones. Muy personalizado. Muy personalizado. Es una terapeuta, al igual que la acupuntura, donde se hace un diagnóstico del enfermo, no de la enfermedad. Es lo más importante. Se ve al individuo como el hombre enfermo y cómo responde él en su modo particular de ser, en su modo incluso de pensar, de sentir, de actuar, cómo se manifiesta él en todos los aspectos de su vida. Y entonces es una terapia individual. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el uso de la homeopatía, doctor? Las ventajas de la homeopatía es que las reacciones adversas en este caso son mínimas debido a la dilución que tienen estos productos, aunque sí se habla en un momento determinado de que puede ocurrir una agravación homeopática, un empeoramiento de los síntomas. Pero esto se hace bajo un seguimiento cercano del médico y en este caso hay sus métodos para minimizar estas reacciones adversas. La homeopatía tiene las ventajas que puede estar integrado a los demás sistemas de tratamiento, que permite reducir dosis de otros medicamentos, permite reducir efectos adversos y permite una recuperación a veces más rápida, integrándola al resto de los sistemas de tratamiento de la medicina moderna occidental. Interesante. Muchísimas gracias, doctor. Yo quisiera proponerle e invitarlo la próxima semana para conversar un poco acerca de medicina natural y tradicional, si usted está de acuerdo. Como no, va a ser un placer compartir con este programa y la familia cubana también. Perfecto, entonces lo esperamos el próximo viernes. Sí, como no. Muchas gracias.